respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veían a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oramos al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, bendito Padre, en esta hora venimos dándole la gloria y la honra a usted, bendito Señor. Venimos pidiendo, Señor, de esa palabra, Señor, Padre Santo, que nos edifique en esta hora, Señor. Ábrenos al corazón, bendito Dios. Bendito Padre, que esta palabra sea un objetivo, bendito Dios, un motivo para que nosotros podamos buscarle cada día más, Señor. Bendito Señor, habla a cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor Jesús, dándonos ese entendimiento, dándonos esa sabiduría, Señor, dándonos esa fortaleza para que nosotros, bendito Dios, pongamos en práctica esta maravillosa palabra que hoy trae para cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, suplicamos, Señor, que sea usted transformando nuestras vidas una vez más, Señor. Renuévanos por medio de su palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús se lo pedimos, Señor. Así también, bendito Dios, clamamos, bendito Señor, por estas peticiones que mis hermanos han traído, bendito Dios. Sabemos que tú eres grande, sabemos que tú eres poderoso, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, bendito Dios. Por ello a ti clamamos, Señor. Clamamos por estas peticiones, Señor. Y que obre, mi Señor, que dé respuesta, Señor. Que traiga solución a ese problema, bendito Dios. Bendito Padre, se lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que obre conforme a su amor y su misericordia, bendito Dios. En cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Le damos las gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La conversión genuina, hermanos, es el tema de hoy. Hermanos, aquí, hermanos, en estos capítulos que acabamos, perdón, estos versículos que acabamos de leer, aquí comienza la biografía de un personaje bien reconocido del Nuevo Testamento, que es el apóstol Pablo. Así es. Hermanos, la conversión genuina es lo que vamos a hablar, que se trata de la vida de la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Que también es Pablo, Así es. que así lo explica el libro de los Hechos en el capítulo 13. Saulo es también Pablo de Tarso. Por lo tanto, hermano, aquí vemos de que este personaje es muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermano? Porque vemos, hermanos, de que Pablo escribió 13 epístolas, de las cuales pertenecen a este Nuevo Testamento. Así es. También, hermanos, vemos que Dios usó a este varón, a este siervo del Señor, para que nosotros aprendamos todo lo que ahora conocemos acerca de la iglesia y su propósito. Sabemos también, hermanos, de que Pablo, hermanos, él, como le digo, creó las iglesias, las primeras iglesias allá en las principales ciudades del mar del Mediterráneo, ¿sí? De ahí, hermano, fue creciendo la iglesia. Por medio de Dios, Él utilizó a este varón para que la iglesia fuera creciendo abundantemente. Así es. Por ello, hermano, por estas razones, la conversión de este varón, de Pablo, hermano, es muy reconocido a lo largo de la historia de la iglesia. Y vemos que también, hermanos, que la conversión del apóstol Pablo
es una conversión genuina. Con esto, hermano, no estoy diciendo de que nuestra conversión o su conversión no es genuina, pero lo que podemos hacer es hacer una comparación. Poder hacer una comparación, hermanos, de que si en verdad nosotros necesitamos seguir creciendo espiritualmente y llegar a alcanzar una conversión genuina, ¿sí? Porque, hermanos, muchas veces sabemos de que hay muchas personas que son convertidas diariamente. Hay muchas formas de ser, de que las personas se convierten. Muchas personas se convierten, hermanos, al escuchar la palabra de Dios desde un púlpito. También lo hacen escuchando la palabra de Dios por medio de la televisión, por medio de la radio. O muchos también, hermanos, escuchan, hermanos, tienen su conversión, hermanos, cuando están orando, afligidos, están desesperados y claman a Dios, y de esa forma son convertidos. La verdad, hermanos, cualquier persona que ha cometido pecado puede clamar a Dios en cualquier momento de la noche, cualquier momento del día, puede hacer esa oración de fe y puede ser convertido a Cristo Jesús. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante saber de cómo es una verdadera y genuina conversión, porque muchos han hecho esa oración, pero muchos están lejos de los caminos de Dios. No hay una verdadera, una genuina conversión, ¿sí? Pero antes, hermanos, de entrar al tema de lleno, vamos a decir, ¿qué es conversión? ¿Qué es conversión? Yo buscaba el significado, hermanos, y encontré que dice que es un cambio de actitud para con Dios. Es volverse del pecado y dominio del diablo para venir a Dios. También, hermano, encontré que decía que es un cambio relativamente repentino y llamativo en la vida de un individuo, que resulta de su arrepentimiento por sus pecados y de su fe en Cristo como el Señor y Salvador. Hermano, como decía, que hay muchas formas de convertirse, pero lo importante, hermano, y lo más necesario y lo esencial de una conversión es que la persona tenga un encuentro personal con Cristo Jesús y que acepte su señorío, que se rinda a Él, ¿sí? Y por lo tanto que también esté dispuesto a cambiar y a vivir para el Señor en servicio y obediencia. Entonces, hermano, eso es lo más importante, que cuando una persona sea convertida tenga verdaderamente un encuentro con Dios. Porque si no lo tiene, entonces no habrá arrepentimiento, no habrá cambio y no habrá nada que hacer, ¿sí? Por lo tanto, hermano, eso es lo más importante, tener un encuentro con Dios. Es lo que vamos a ver ahorita en la conversión de lo que es el apóstol Pablo. Pero primeramente vamos a decir quién era el apóstol Pablo o quién era Saulo. Saulo, como primero, hermano, Saulo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Ese era su pasado. Saulo era un perseguidor de la iglesia. En Hechos, en el capítulo 22, versículo 23, dice, hermanos, dice que yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo soy todos vosotros. Hermanos, Pablo era una persona educada, una persona preparada. Dice que fue instruido por Gamaliel. Gamaliel era un rabino, hermanos, un doctor de la ley, un maestro. Por él fue instruido el apóstol Pablo. Y él llegó a conocer tanto de la ley, hermano, que llegó a ser celoso de Dios, ¿sí? También dice que era un fariseo religioso. Ahí está en Hechos, en el capítulo 26, versículo 5, que dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quiere testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Fariseo, hermanos, era una secta, hermanos, de un grupo, como le digo, político, religioso, ¿sí? Que tenían poder político y ellos estaban en contra de Juan el Bautista. También tenían conflicto con el Señor Jesús. Ellos prácticamente eran la oposición del cristianismo.
Por lo tanto, hermanos, es lo que también era Pablo. Pablo era un fariseo religioso. También lo vemos en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14. Y dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hermanos, el apóstol Pablo era una persona sumamente preparada y culta. Él conocía perfectamente la ley y era muy celoso de Dios, es lo que dice aquí. Era muy religioso. Por lo tanto, hermano, para Saulo, Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías, ¿sí? Porque sabemos, hermanos, de que los judíos esperaban a un Mesías que los libertase de la esclavitud y la represión en lo que ellos vivían, ¿sí? Pero al ver de que Jesús, de cómo él vivía, hermanos, su posición social, o lo que él hacía, lo que él hablaba, para Pablo él no era el Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Aparte de eso, hermanos, cuando Jesús fue crucificado, ahí para Pablo, hermanos, yo creo que fue una contradicción, porque un Mesías crucificado no le servían a ellos, ¿sí? Un Mesías muerto no le servían a ellos. Por lo tanto, ellos esperaban a un rey, ¿qué le digo? A una persona poderosa que los podía libertar de la opresión en la que vivían, ¿sí? Pero ahí había una contradicción para Pablo. Entonces, para Pablo, el Mesías, Cristo Jesús, era un impostor, ¿sí? No creía en él. Él no creía que Jesús era el que venía a libertar al pueblo de Israel. Él no lo creía. Por lo tanto, hermanos, él se hizo perseguidor y se hizo el enemigo principal de la iglesia, ¿sí? Por eso que fue a comenzar, hermanos, a perseguir a la iglesia, porque para él, si Jesús era un impostor, sus seguidores también lo eran, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que Saulo comenzó a perseguir a la iglesia. ¿Y cómo lo hacía? Ahí, hermanos, lo vamos a ver, que vemos, hermanos, en Hechos, en el capítulo 7, versículo 58, ahí vemos un ejemplo, hermanos. En el 7:58 lo vamos a leer. Dice, hermanos: y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí, hermanos, vemos nos está hablando la palabra de Esteban, ¿sí? Cuando Esteban fue apedreado. Y vemos ahí, hermanos, de que cuando Esteban fue apedreado, ahí estaba Saulo en ese momento, ¿sí? Porque a los pies de él pusieron las ropas de Esteban, ¿sí? Entonces, hermano, de esa forma era como Saulo perseguía a la iglesia, apedreándolos. También los echaba en la cárcel, y eso está en el capítulo 8, versículo 3, hermanos. Versículo 8, versículo 3. Dice, hermanos, el 3: y Saulo asolaba en la iglesia, y entrando a casa por casa, arrastraban a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Imagínense, hermanos, de esa forma es como Pablo perseguía a la iglesia. Dice que los buscabas, y cuando los veía, los arrastraba a la iglesia, los apedraba y los metía a la iglesia. Hombres y mujeres, no importaba lo que era, él los metía presos, ¿sí? Y ahí también, hermanos, en los dos primeros versículos que leíamos del capítulo 9, también lo vemos, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, para la sinagoga y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén, ¿sí? Hermano, Saulo tenía una autoridad para agarrar a cualquier cristiano y poderlo llevarlo preso, ¿sí? Él era el enemigo principal de la iglesia, ¿sí? Él era el perseguidor de la iglesia, era lo que asolaba a la iglesia. Imagínense, hermano, yo creo que Saulo se sentía tan orgulloso, a pesar de ser religioso, se sentía orgulloso porque él estaba prácticamente aniquilando al cristianismo, a lo que él se oponía, porque él no creía en Cristo Jesús. Pero sin embargo, hermanos, sabiendo que si no creía en Cristo Jesús, él estaba perdido.
Pero él, hermano, hacía esto ignorantemente, porque todavía no le habían sido abiertos los ojos. ¿Sí? Todavía no le habían sido abiertos los ojos, hermanos. Por eso, hermanos, esta era la vida pasada del apóstol Pablo. ¿Sí? Era un perseguidor de la iglesia. Pero él tenía esa razón y él se sentía orgulloso de lo que él hacía, perseguir a la iglesia. Ahora, hermanos, como segundo punto, vamos a ver lo que es el proceso de la conversión de Saulo. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 9 del capítulo 9 de Hechos. Y dice, hermanos, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo primero que dice, hermano, de que Saulo iba camino a Damasco y que de repente, hermanos, le rodeó un resplandor del cielo. En ese momento, hermanos, Saulo estaba, como le digo, estaba siendo convertido por medio de Jesucristo. ¿Sí? Ahí comenzó su conversión. Cuando cayó ese resplandor de luz, ¿sí? Aquella luz que había resplandecido, hermanos, ahí se da cuenta que a quien él estaba persiguiendo no era la iglesia, sino que a quien estaba persiguiendo era al verdadero Dios. Amén. ¿Sí? En ese momento él se da cuenta. ¿Sí? En ese momento son abiertos sus ojos. ¿Sí? Entonces, hermano, ahí se da la conversión del apóstol Pablo. ¿Sí? Cuando cayó ese resplandor del cielo, él se da cuenta que estaba obrando mal, ¿sí? Que estaba del bando equivocado, ¿sí? Ahí, hermano, porque se da cuenta que quien verdaderamente estaba persiguiendo era al Hijo de Dios y no a la iglesia. Por lo tanto, hermano, ahí vemos algo muy importante. Y en el versículo 4 dice, hermanos, que y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Ahí, hermanos, él se da total cuenta de que a quien persigue no es a la iglesia, no es a un impostor, sino que es verdaderamente a Cristo Jesús, a quien él estaba persiguiendo. Así es. ¿Sí? Porque el que persigue a la iglesia, el que está contra la iglesia, no está contra las personas, sino que está en contra de Dios. Cierto. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que ahí le dice Dios prácticamente, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué me persigues? Y a mí me parece, hermano, de que él se da cuenta de una noticia muy terrible, porque él prácticamente cree en Dios, pero él no sabía que a quien perseguía era a Dios. ¿Sí? Imagínense que él cómo se hubiera sentido en ese momento. Se habrá sentido terriblemente que estaba persiguiendo a su propio Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que Dios es grande y maravilloso, y él le abre los ojos a Saulo para que él comprendiera a quien verdaderamente estaba siguiendo. Versículo 5 y 6, y dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón. Y dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que debes hacer. Aquí, hermanos, Saulo contesta y reconoce que es a Dios a quien él perseguía. ¿Sí?
Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Él se pone a disposición de él, porque ahora sí sabe quién es, con quién estaba hablando. Yo me imagino, hermano, de las personas que iban con Saulo, todos vieron la luz, pero solo él escuchó la voz de Dios. Solo él pudo entender esa voz. Los demás no pudieron escuchar, no pudieron entender. ¿Por qué, hermanos? Porque era la conversión de él. Dios le estaba hablando a Saulo. Dios estaba tratando con Saulo en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, aquí vemos algo muy importante que le dice en el versículo 5, cuando le dice que, vamos a leerlo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas te es de dar cosas contra el aguijón. Aquí, hermano, yo creo y pienso de que Dios ya le había hablado a Saulo, ¿sí? Porque siendo él un perseguidor de la iglesia, yo creo que él conocía a detalle todo lo que le acontecía a la iglesia, ¿sí? Yo creo que él supo cuando Cristo Jesús fue crucificado. Yo creo que él se dio cuenta cuando vino el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, ¿sí?, a llenar a la iglesia, ¿sí? Cuando estaba ahí Esteban, también cuando fue apedreado Esteban, ahí estaba él. Por lo tanto, yo creo que él estaba al tanto de lo que le pasaba a la iglesia, ¿sí? Pero todo ese acontecimiento, hermanos, era para que también él viera quién era lo que estaba haciendo Dios, ¿sí? Yo creo que también ahí, por medio de esos acontecimientos, porque también hubieron milagros que hacía Dios, que hacía Jesús, ¿sí? Y él los veía o se dio cuenta por lo menos. Pero él no quería entender que él era el verdadero Dios. Él no quería creer. Por lo tanto, aquí le dice Jesús en el versículo 5 a Saulo, duras cosas te es de dar cosas contra el hijo. O sea que él no quería entender, ya le había hablado. Y yo creo que Dios había dicho, si este no quiere a las buenas, entonces será a las malas. Será a mi manera, no a la manera de él. Así es. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros, hermanos. Que muchas veces nosotros no queremos entender al llamado de Dios. No queremos atender al llamado de Dios. Porque Dios nos habla de muchas formas. Dios nos habla por medio de la predicación, Dios nos habla por medio de la lectura, Dios nos habla por medio de la oración, pero nosotros muchas veces no queremos entender. Así es. ¿Sí? Y por ello, hermanos, por eso pasamos nuestra vida difícil, ¿sí? Tenemos problemas, tenemos conflictos y no entendemos por qué. Y es porque verdaderamente nosotros no queremos entender y no queremos obedecer a la palabra de Dios. Así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo creo que aquí Dios ya había tratado de alguna forma de hacer saber a Saulo que él era Dios, pero él no quería entenderlo, no quería creer. Por lo tanto, de esta forma se le presentó. Él iba tranquilo, confiado que iba a traer a más cristianos arrastrados y meterlos presos. Él iba confiado a Damasco, él iba tranquilo, él iba orgulloso, ¿sí? Pero de repente vino este resplandor del cielo y le hizo saber y le fueron abiertos los ojos que verdaderamente sí, Dios existe y ese Dios era Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, hermanos, ahí vemos de que después de ser, hermanos, un hombre orgulloso de lo que él hacía, ahí vemos del versículo 8 y 9 que después él quedó ciego, él no podía ver, ¿sí? Él necesitaba de alguien para poder llegar a la ciudad, ¿sí? Los que andaban con él ayudaron para seguir caminando, ¿sí? Hermano, yo creo que Saulo se sintió de una manera que humillada, afligida por lo que le había pasado, ¿sí? Porque verdaderamente Dios humilló a Saulo por lo que él había hecho, Así es. ¿sí? Pero es así como debe ser también en nuestra vida. Nosotros debemos de humillarnos delante del Señor para que verdaderamente, hermanos, nosotros podamos llegar a comprender lo que Él nos quiere decir. Así es. ¿Sí? Por ello, hermanos, aquí también vemos que la conversión de Saulo, hay tres cosas muy importantes y él las declara en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13 al 15. Son tres cosas
que son misericordia, gracia y poder. Versículo 13 de 1 de Timoteo, capítulo 1, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Aquí, hermanos, la conversión de Saulo nos muestra que Dios es misericordioso, Así es. que Dios es grande en misericordia. ¿Por qué, hermanos? Porque Saulo, siendo un perseguidor, un enemigo principal de la iglesia, él no recibió lo que él merecía. Porque ¿qué merecía esta persona? Quizás merecía muerte, merecía castigo. Pero por lo tanto, hermanos, él no recibió castigo ni muerte, sino que él recibió misericordia. Es lo que él dice aquí en el versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injurador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, vemos de que aquí la misericordia de Dios es tan grande para cada uno de nosotros. El versículo 14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. También, hermanos, la gracia de Dios es abundante para todos, ¿sí? Porque todos podemos recibir la gracia de Dios, ¿sí? Y aquí vemos, hermanos, de que Saulo no recibió solo misericordia, sino que también recibió la gracia de Dios, ¿sí? Y no solo gracia, sino que también recibió salvación de parte de Dios, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ahí vemos esto, que la gracia de Dios es para todos, es para cualquiera que quiera arrepentirse. Aleluya. Para cualquier persona que quiera aceptar a Cristo Jesús, sí, recibe gracia también. Así es. ¿Sí? Y en el versículo 15, hermanos, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, Dios tiene el poder para salvar a cualquier persona. No importa el pecado que haya cometido, para Dios no hay nada imposible. Dios puede perdonar a la persona que en verdad se arrepiente. ¿Sí? La misericordia, la gracia y el poder de Dios nos puede ser para cada uno de nosotros si en verdad nos arrepentimos. ¿Sí? La misericordia porque Él nos puede perdonar. La gracia porque Él nos puede salvar si nosotros nos arrepentimos. Y ahí vamos a ver el poder que Él tiene de salvarnos y de poder llevarnos a vivir una vida eterna. Hermanos, para todos hay esperanza. Así es. No hay persona que no puede decir: yo no tengo salvación. Nadie puede decir eso. Todos tienen salvación si quieren recibir a Cristo Jesús. Amén, aleluya. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, este fue el proceso de la conversión del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora vamos al punto número 3. Ahora, el propósito de su conversión. Dios hace las cosas con un propósito. Claro. ¿Sí? Todo lo que hace, lo hace siempre con un propósito. Así es. Aquí vemos el propósito de su conversión. Vamos a leer en el capítulo 9 de Hechos, del versículo 10 al 19. 10 al 19 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo:
ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí, hermanos, el propósito de la conversión del apóstol Pablo está ahí en el versículo 15. Lo vamos a leer una vez más, que dice: el Señor le dijo: ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Porque instrumento escogido me es este, dice el Señor. ¿Sí? Hermanos, usted y yo también hemos sido llamados para ser instrumento de Dios. Amén. ¿Sí? Para que nosotros estemos dispuestos a poder estar en obediencia y servicio al Señor. Así es. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos aquí. Gloria a Dios. Ese es el propósito, hermanos. También, hermanos, allá Jesús lo había dicho en Mateo 28, 19, 20, que decía: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Así es. ¿Sí? Para llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Es lo que le decía Dios a Ananías. ¿Sí? Para que llevara su nombre a todas las naciones, a todos los reyes, le decía. ¿Sí? Eso también nos corresponde a nosotros. Eso por lo cual nosotros hemos sido convertidos, para llevar esa palabra de salvación a toda aquella persona que todavía no ha escuchado esa palabra de salvación. ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos esa tarea, esa comisión que cumplir. ¿Sí? No hemos venido a estar solo sentados, no hemos venido solo a escuchar palabra, sino que también a hacer y poner en obra la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, ahí, para hacer esto, nosotros necesitamos someternos completamente a Dios. Es lo que necesitamos, someternos completamente a Dios. Y es lo que hizo Saulo en ese momento. Desde el versículo 6 que leímos, hermanos, ahí Saulo le dijo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Ahí Saulo, hermanos, se sometió inmediatamente a Dios. ¿Sí? Desde ese momento. Nosotros también debemos, hermanos, estar de inmediatamente sometidos a Dios, dispuestos a hacer a lo que Él nos diga. ¿Sí? Debemos decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué puedo servirte, Señor? ¿Sí? Es lo que nosotros debemos de hacer. En el versículo 11, hermanos, dice que Saulo estaba orando. Me imagino yo que estaba orando porque él había perdido la vista. Él quería recobrar la vista. Pero aparte de eso, hermanos, yo creo que oraba por muchas cosas más. Porque Jesús le dice a Ananías que él estaba orando ahí y que había visto en visión que iba a ser sanado. Sí, amén. Imagínense, hermanos, en ese momento Saulo ya era una persona convertida, ya era un hijo de Dios. Porque cuando Ananías llega a donde Saulo, le dice: hermano Saulo, él ya pertenecía a los hijos de Dios. Así es. Por lo tanto, hermanos, nosotros también, ahí vemos, hermanos, que la oración es muy importante para nosotros. Claro. ¿Sí? Pero muchos la descuidamos. Muchos descuidamos la oración. Y la oración, hermanos, nos sirve, hermanos, para nosotros, para poder saber qué es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Para que nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Él y que reconozcamos que Él es nuestro Señor. ¿Sí? Hermanos, también vemos de que el apóstol Pablo se identificó inmediatamente. Porque después que Ananías oró y le puso manos, dice que le vino el Espíritu Santo y lo llenó. Sí. Y que después fue bautizado. Así es. ¿Sí? Hermanos, ahí vemos de que
Saulo se identificó inmediatamente, ¿sí? Eso fue repentino en pocos días, ¿sí? Pero ¿qué sucede, hermanos? Muchos se convierten hoy, pero ya mañana o después de algunos días se alejan y se retiran, se vuelven hijos pródigos, ¿sí? Pero hermanos, nosotros cuando nos convertimos a Cristo Jesús es para llevar una vida nueva con Él, ¿sí? Y por eso también hermanos, es necesario de que toda persona convertida también sea bautizada, para que pueda dar testimonio que Él está enterrando su vida pasada y que va a llevar una nueva vida y que está dispuesta a vivir para Cristo Jesús, ¿sí? Ahí, hermano, está dando a conocer públicamente y está dando testimonio que ahora sí es un hijo de Dios y que ya no pertenece al mundo y que ya no va a vivir para el pecado, sino que va a vivir para Dios. Así es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es necesario que todos estemos identificados como hijos de Dios, ¿sí? Hermano, pero muchas veces, hermanos, la persona no quiere entender. Dios habla y la persona no quiere entender, no quiere obedecer, no quiere someterse a Dios, ¿sí? Y después viene eso, hermanos, de que cuando Dios quiere seguirnos hablando, hermanos, ahí sucede cuando uno se porta mal con la mamá y la mamá nos grita desde la puerta y dice, vení por acá, y está con el cincho, con la chancleta en la mano, vení que no te va a pasar nada, vení, no te va a pasar nada, si venís no te hago nada, ¿sí? Así es Dios con nosotros. Él nos habla, vení. Primero nos habla con amor, nos habla tranquilo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros no queremos entender así. Necesitamos que nos hablen fuerte, necesitamos que nos castiguen para obedecer a Dios. No debe de ser así. Nosotros no debemos de esperar a que nos castiguen, a que nos llamen la atención. Con una debemos de entender. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de aquí de analizar, hermanos, de analizar cómo es que llevamos nuestra vida espiritual. Nuestra conversión es genuina. Si algo le hace falta, porque también muchas veces puede suceder, hermanos, de que hay personas que se convierten pero aún no han tenido un encuentro con Dios, ¿sí? Aún, hermanos, no saben qué es sentir la presencia de Dios, ¿sí? Y es de experimentar eso, ¿sí? Es de pedirle al Señor en oración que le permite poder experimentar la presencia de Dios, poderle sentir, porque cuando la presencia de Dios está en este lugar, no hay nadie que se pueda resistir a la presencia de Dios, ¿sí? A todos nos quebranta, a todos nos hace sentir una paz tan grande, hermanos, que uno comienza a llorar, se quebranta y comienza a llorar. Así es. ¿Sí? Esa es la presencia de Dios. Eso es tener un encuentro personal con Dios, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, si algo hace falta para que nuestra conversión sea genuina, porque también puede ser que la persona pueda sentir la presencia de Dios, puede estar en obediencia a Dios, pero quizás no está en servicio a Dios, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden hacer, hermanos, que todavía no hemos alcanzado una conversión genuina, ¿sí? Hermanos, es necesario de que todos estemos dispuestos a someternos a Dios, ¿sí? Y someterse a Dios es hacer su voluntad y estar al servicio de Él todos los días, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame, ¿sí? Aquí no hay tal de que nos vamos a retirar o que nos vamos a jubilar, no. Aquí no, hermano. Aquí la recompensa la vamos a recibir cuando Él venga o cuando estemos allá con Él, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, esforcémonos, porque el camino es largo y hay bastante trabajo. Esforcémonos y sigamos adelante, ¿sí? Este ejemplo de conversión es el más conocido, ¿sí? Y nuestra conversión pudo haber sido diferente, pero lo importante es, hermanos, de que nos sometamos al Señor, ¿sí? Que busquemos siempre tener ese encuentro con Él y que estemos siempre dispuestos a servir. Que mis hermanos cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios.